Buenos días, vamos a hacer hoy la clase de tecnología sobre la ley de Ohm. Pero antes les recuerdo que ustedes deben leer este documento sobre la electricidad y contestar las preguntas, que consiste en reconocer todos los elementos de un circuito y luego dibujar los tipos de circuitos, que son estos tres. Ellos están marcados de diferente forma. Por ejemplo, este que es el circuito en serie está hecho en dibujo y en plano, lo mismo cada uno de los otros, y deben resolver esto sobre la carga eléctrica. Recuerden que ustedes hicieron con un tubito un experimento de meter unas bolitas y tapar y destapar por segundo y mirar hasta formar montones en una hoja de papel. Pero cuando ustedes ponen un tubo más grueso, las bolitas van a formar montones más grandes. Entonces ustedes ahí tienen que entender que el tubo representa un elemento de aquí. ¿Cuál será el elemento que representa el tubo en las partes de un circuito? Aquí tenemos los elementos de un circuito. Aquí están gráficamente, pero están aquí en este elemento, están numerados aquí en estas viñetas. ¿Cuál será el tubo de estos elementos? Las bolitas o la arenita que ustedes meten en el tubo, ¿qué elemento de aquí representa en el circuito? Y los montoncitos que se forman, si son más grandes o más pequeños, de acuerdo a si el tubo es más grueso o más delgadito, ¿qué es lo que representan? Eso lo deben considerar. Todo el que me mande este experimento, este ejercicio, yo le voy a hacer unas preguntas y usted me las va a contestar. Además van a ir en una evaluación al final. Bueno, entonces ahora que ustedes ya me enviaron ese experimento sobre la carga eléctrica, deben hacer este test sobre los elementos de un circuito. Luego, entonces, ahora sí, vamos para la clase ya número 2 de tecnología sobre la ley de Ohm. Bueno, aquí tengo la ley de Ohm. Entonces, el señor por el cual se llama esta ley nos explica algo sobre la corriente eléctrica pasando por un conductor. Entonces comencemos con la resistencia eléctrica en la ley de Ohm. Nos vamos aquí y vamos a dibujar un tubo. Voy a dibujarles aquí un conductor eléctrico. Por un conductor eléctrico pasan los electrones hasta el otro lado. Los electrones entonces son pequeñas bolitas. Son bolitas que las vamos a representar con estos punticos. Si el conductor es más grueso, entonces caben más bolitas, o sea, más electrones. El material del que está hecho el conductor tiene que ver con el paso de estas bolitas o electrones. Entonces, si este tubo es de oro, las bolitas van a pasar más fácil. Entonces, va a haber menos resistencia al paso de los electrones. Si es de plata, también va a permitir el paso de los electrones. Si es de cobre, es más barato, pero tiene más resistividad. O sea que se opone al paso de los electrones. Y cuando un material se opone al paso de los electrones, este se calienta. Claro, es como si hiciéramos esto. Suponemos que aquí hay un conductor, pero está estripado.
Entonces, si está estripado, cuando estos electrones los voy a dibujar ya más grandes, como si estuviera usando una lupa o un microscopio, entonces ¿qué pasa con los electrones? Aquí se van a chocar porque no pueden pasar sino de a uno, pero los otros están empujando para pasar, porque cada segundo ellos se empujan unos a otros para poder caer por aquí. Entonces cada segundo cae un montón de electrones, otro segundo cae otro montón de electrones. Pero si aquí está achatado el tubo, entonces hay mucha resistencia y esto se va a calentar. Esto va a comenzar a echar humo y es posible que se prenda el cable conductor. Bueno, entonces por eso en este documento nosotros vemos que hay una tabla de resistividad. Entonces la plata, mire que tiene 0.01, el cobre 0.017, el aluminio tiene más resistencia, el zinc más resistencia, el hierro más resistencia y el estaño todavía más resistencia. Si tuviéramos oro tendría menos resistencia que la plata, pero los cables de una ciudad no los pueden hacer de plata ni de oro, los hacen de un material más barato que es el aluminio y el cobre. Además, estos otros materiales como el zinc es más débil, el estaño es más débil todavía y el hierro es muy pesado. Entonces usan un material liviano para hacer todos los alambres o el cobre, que es mejor conductor que el aluminio. Entonces dice aquí, definimos la resistencia como la oposición que presenta un conductor al paso de los electrones. Y lo vamos a medir aquí. R sería la resistencia. O sea que aquí en el paso se resiste el paso de los electrones aquí. De todas formas, este también está ancho, pero de acuerdo al material, él resiste el paso. Ojo, estoy haciendo un ejemplo de resistir el material, es como si estuviera cerrado. Aquí no está cerrado, pero el material opone una resistencia. Si es oro o si es plata, si por ejemplo es oro, si es plata, si es aluminio, o si es cobre, entonces oponen menos resistencia al paso de los electrones. Entonces tenemos aquí estos elementos. L sería la longitud del material. Entonces vamos aquí a deshacer todo esto y vamos a hacer esto. Entonces dice, si yo tengo este material de esta longitud, de aquí a aquí sería la cota, y si tengo un material que es menos largo, ¿por dónde pasaría más fácil los electrones? Por el material corto. O sea que para llevar electricidad de un pueblo a otro hay que hacer algo para que esos electrones puedan llegar hasta el otro pueblo, porque el material, el cable conductor es muy largo. Luego tenemos este P, que es la resistividad del material, que lo tenemos aquí. Entonces, si tenemos un material, un cable muy largo de una ciudad a otra para llevar los electrones o la electricidad, pero el material es de aluminio, da más dificultad de enviarlo. Pero si es de cobre, da menos dificultad. Ahorita lo vamos a hacer. Luego tenemos S, que es la sección en metros cuadrados. Entonces, ¿qué será la sección en metros cuadrados? La sección es el grosor del material. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un cable para llevar electricidad hasta otro pueblo, el cable debe ser muy grueso para que se vayan fácil los electrones. Si lo hago delgaditico,
va a ser muy difícil llevar los electrones hasta ese otro pueblo. Vamos a colocar aquí este coso y vamos a borrar. Bueno, yo creo que esto está entendido. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger la teoría y vamos a suponer R es igual a resistividad del material multiplicado por la longitud y dividido la sección. Entonces pongamos esto por aquí así y vamos a ver si nos da aquí. Entonces decimos aquí, vamos a decir, tenemos, este me gusta, tenemos que averiguar cuál es la resistencia que opone cierto material para llevar electrones de un lugar a otro. Entonces le ponemos una pregunta. Decimos que la resistividad del material, ojo que esta P tiene que ser así redondita porque es una P del griego, del alfabeto griego, que no es una P. Bueno, y que no recuerdo cómo es, pero se puede consultar por internet. Entonces, ¿qué es esta resistividad? Vamos a hacer el ejercicio con cobre y aquí vamos a decir que es 0.017. 0,017 y vamos a decir aquí en la fórmula que L van a ser pongámosle 5000 metros. Lo vamos a llevar como desde aquí hasta el 8, desde el Carmen hasta el 8. Entonces le vamos a decir aquí en L mayúscula que la longitud hasta donde vamos a llevar los electrones va a ser hasta el 8, que son 5000 metros. Dice longitud en metros, entonces van a ser 5 kilómetros, serían 5000 metros. Muy bien, y vamos a dividirlo por S, que es la sección. Entonces yo voy a imaginar que ese alambre es de 1 centímetro. Entonces, ¿cuánto es 1 centímetro en una calculadora? Pues 1 centímetro es 1 dividido 100, porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces nos da 0.01. Entonces le vamos a decir que ese, que es la sección, voy a dibujarlo aquí enseguida, es 0,01, o sea 1 centímetro de grueso así el cable, o sea que la sección así transversal es de 1 centímetro, y como es en metros, entonces cojo a 1 y lo divido entre 100 y me da 0.01. entonces vamos a hacer la fórmula. Tenemos los materiales y vamos a escribir la fórmula aquí. Voy a colocar aquí que la resistencia es igual a la sección transversal, la resistencia del material multiplicado entre la longitud y dividido la sección transversal. Entonces vamos a reemplazar. Cogemos aquí abajo y decimos resistencia es igual a 0,017, que es la resistividad del cobre. Eso lo vamos a multiplicar por la longitud, que es 5000 metros. Y luego lo vamos a dividir por 0,01. Entonces nos va a decir que esos electrones, para poderlos llevar hasta el 8, que queda a 5000 metros de aquí, por un alambre de cobre de un grueso de 1 centímetro, nos da
Un momento aquí. Continuamos, entonces tomo la calculadora y le digo que 0.017 multiplicado por 5000 y dividido entre 0.01 nos da 8500 de resistencia. Esa resistencia siempre la vamos a colocar en ohmios. Entonces nos da 8500 ohmios de resistencia. 8500 ohmios de resistencia. Como un kilo ohmio, como ustedes saben, cuando usted compra un kilo le dan 1000 unidades y aquí tenemos 8500 unidades. Entonces si eso lo divido entre 1000 nos daría 8.5 kilo ohmios. Entonces la resistencia la podríamos llevar a 8.5. miren que es diferente 8000 con coma 500 que 8.5 1000 ohmios, o sea kilo ohmios. Estoy escribiendo lo mismo, pero estoy haciendo la división entre 1000. Bueno, ahí está el ejercicio. Pero qué tal si yo uso un alambre más delgadito. Lo voy a usar con medio centímetro, o sea medio centímetro sería 0.5, y si lo dividimos entre 100, que es lo que tiene un metro, me da 0.05. ¿Qué tal si yo coloco aquí 0.005? ¿Qué estamos haciendo? Usando un alambre más delgadito. Entonces aquí vamos a coger el borrador y vamos a decirle que la sección es más delgadita y vamos a colocar 0.005 metros, ojo, metros cuadrados. Entonces este es metros que está multiplicando y metros que está dividiendo se va y nos queda solo un metro, y aquí tenemos, nos queda solo metros. Vamos aquí a la fórmula y nos dice que esto es también en metros, en ohmios por metros. Bueno, aquí hay otro truquito. Entonces aquí esto nos está diciendo que este 0.017 son metros por ohmios. Listo. Entonces voy a correr esto un poquito para acá. Wow. Vamos a correr un poquito esto. Entonces, según la tabla aquí se las muestro. Mire, estas medidas son ohmios por metros. Eso es muy importante. Y esto es matemáticas de séptimo grado. Entonces aquí nos dice, perdón. Vamos a colocar aquí mi pincel favorito y vamos a colocar que estos son ohmios por metros. Cancelé un metro aquí que multiplica, un metro que divide y me quedó un metro porque eran dos aquí. Al cuadrado quiere decir 2. Cancelo el otro que está dividiendo y este que está multiplicando, y ¿qué me quedó? Ohmios. Entonces por eso aquí la respuesta me dio en ohmios, porque todo eso se anuló. Entonces vamos a hacer la división nuevamente y dice que 0.017, que es la resistividad del material, la multiplicamos por 5000 metros y la dividimos por 0.005 igual, y nos da 17.000. Entonces si el alambre es más delgadito nos va a dar 17.000 ohmios de resistencia. Dividimos entre 1000 y nos da 17.0. Esto es 1000, por eso
le coloco coma, kilo ohmios. Ahí. Aquí. Muy bien, yo creo que esta es la explicación suficiente para esta clase. Yo creo que se entiende, entonces ustedes me van a desarrollar la clase y van a hacer ejercicios con estos materiales. Van a decir, ah bueno, y si yo lo tengo en aluminio, ¿cuánto es? Y si el alambre es más grueso de uno que yo he visto en la chatarrería, en la recicladoría, donde la recicladora, y que es un alambre delgadito, o que es un alambre más grueso. Ojo, siempre el alambre lo deben dividir por 100 para determinar la sección en metros cuadrados. Puede que me haya equivocado. Sección en metros cuadrados. Ah, sí. Tienen que dividir en 100 para que determinen. Si yo digo que el alambre es 2 centímetros, dividido entre 100 para determinar eso en metros cuadrados. Listo. Entonces creo que esa es la teoría. Esta teoría es ya complicadita. Yo les iba a hacer ejercicios sobre ya este otro tema, que es intensidad igual a voltaje sobre resistencia y sobre potencia, pero entonces esta clase la dejamos aquí. Van a hacer ejercicios con estos materiales, van a proponer que el alambre es de aquí a la mina 3 kilómetros, o que el alambre apenas es de 5 metros, y que el alambre apenas es de 5 milímetros, que lo tienen que convertir en metros, y todo eso van a practicar. Y yo les voy a poner unos 5 ejercicios y ustedes me los van a mandar como tarea para verificar. Yo quiero verificar si entendieron esta formulita sobre la resistencia eléctrica. Entonces me voy y voy a crear una tarea nueva que va a ser aquí abajito de la ley de Ohm. Deben hacer este test de electricidad, no se les olvide que esto es de estos conceptos de electricidad. Ya revisé y nadie me lo ha hecho. Voy a hacer la tarea y terminamos entonces.